la misión Artemis fue un éxito. Desde el lanzamiento el 1 de abril lo hemos seguido con atención. Cómo el SLS ascendía de la manera prevista, suave hacia su destino. Cómo orbitaba la Tierra antes de iniciar ese viaje de 3 días que lo llevaba a la Luna. Recibimos algunas de las imágenes más bonitas de nuestra era, como el amanecer terrestre, el Earthrise, imágenes de alta resolución de la superficie de la Luna, o ese precioso eclipse. Incluso algo más emocionante, un momento inolvidable. ¿A quién no se le escaparon las lágrimas en aquel momento, cuando los astronautas encontraron 2 cráteres nuevos y propusieron ponerle el nombre de Carol, la mujer fallecida del comandante de la misión? Y por supuesto, el regreso soñado. Tras 3 días de viaje de regreso, la reentrada a salvo en la Tierra y la recuperación de los 4 astronautas en el océano. Una misión completada con tremendo éxito que deja el futuro despejado para ese gran momento en 2028, cuando otros 4 astronautas caminen sobre la superficie de la Luna. Pero ahora que todo esto ya ha pasado, este hype de la Luna, uno se pregunta: ¿por qué? Es decir, ¿por qué millones de personas se pegaron a la pantalla viviendo estos momentos inolvidables? ¿Por qué la Luna mueve tanto? ¿Qué ocurre con la Luna? ¿Qué genera tanta atracción? Amigos, amigas, este es un vídeo diferente para enamorarnos de ese cuerpo celeste que nos acompaña cada noche, la Luna. Además, más ilusión porque lo haré en colaboración con un gran amigo. Se trata de Héctor, actor, director de teatro, dramaturgo, cuentista, que puedes ver por los teatros de Madrid y más allá. Si quieres más información sobre el trabajo de Héctor, te dejo aquí abajo en la newsletter para que estés conectado con él. Pues ya comenzamos. Amigo, amiga, vas a flipar. ¿Qué tendrá la Luna que a todos nos tiene siempre embelesados, enamorados, cautivos de ella? Uno podría pensar que es su belleza, que lo es, brillante en el cielo, con sus cráteres y sus mares, sus bellas fases, o su luz que nos acompaña en las noches. Quizás pensarás en su presencia constante, ahí arriba, siempre sobre nuestras cabezas, día tras día, como un compañero inseparable. Pero la Luna es mucho más que todo ello, es muchísimo más. Y para entender la conexión de la humanidad con la Luna, desde lo místico a lo científico, vamos a hacer juntos un viaje en el tiempo, porque la Luna siempre estuvo ahí. Fue nuestra más fiel compañera. Desde los albores de la humanidad, desde nuestros primeros pasos en este planeta. Desde siempre ha estado ahí. Durante miles de millones de años, fiel compañera. Así que desde el principio, desde los primeros pasos del primer humano, hace cientos de miles de años, ya se miraba con admiración y con devoción a la Luna. Esto realmente no lo sabemos, pero lo podemos imaginar porque la verdad, por desgracia, no lo podemos saber con certeza. ¿Qué sentían? ¿Cómo conectaban con ella estos primeros homínidos? Porque de este periodo tan extenso, cientos de miles de años, desde el Homo erectus, Homo habilis hasta el Homo sapiens, no tenemos ningún registro escrito de ello. Pero aunque no sabemos cómo sentían la presencia de la Luna, hay algo que sí nos dejaron de su conexión con ella. Hemos encontrado huesos animales que datan de hasta 30.000 años con marcas hechas por humanos. Marcas en grupos de 29, es decir, justo ese número, 29, ¿te suena? Sí, podrían corresponder a las fases lunares. Más reciente en el tiempo, tampoco sabemos bien la utilidad que tuvieron esas estructuras rocosas famosas, como Napta Playa en Egipto hace 7.000 años, o más famosa aún, esta construcción megalítica en Inglaterra, Stonehenge, que data de hace 5.000 años atrás. No se sabe bien para qué servían. Lo que no cabe duda es que se planearon para estar alineadas con las estrellas y la Luna y así traquearlas por las noches. Serían, de esta manera, los primeros observatorios científicos de la historia. Ya más tarde aparecería la escritura y con ello los registros se multiplicarían. Tablillas de arcilla con las fases de la Luna hechas por astrónomos babilonios, donde calculaban la posición de la Luna usando ya matemáticas avanzadas, siguiendo las fases de la Luna o pudiendo predecir eclipses. O los mayas, que eran excelentes astrónomos. El Códice de Dresde registra ciclos lunares durante 33 años y podían predecir eclipses con gran precisión. Igual que para los incas, la Luna era fundamental
en su sociedad. En realidad todos, egipcios, caldeos, asirios, chinos, todas las culturas antiguas mostraron un interés especial por la luna. ¿Pero por qué? La primera respuesta es por supervivencia. Imagina los primeros grupos nómadas. Para ellos los ciclos de la luna marcan el ritmo de tiempo en el año, indicando el momento ideal para cazar o iniciar una migración. Cambios ante los que anticiparse para sobrevivir. O más tarde, cuando se formaron las primeras sociedades, la luna marcaba el ritmo de cosecha. Así, organizaron los días según la dinámica de la luna, en bloques de días. Desde la luna nueva pasando por cuarto creciente, luna llena y menguando, hasta volver a comenzar. Siguiendo un ciclo que vieron que era de 30 días, lo que hoy llamamos mes. Sí, de ahí vienen nuestros meses, de la luna. Estaban creando un calendario. No es extrañar entonces que se acabara dando el nombre del primer día de la semana a la luna, lunes en español, Monday en inglés, explicando así la necesidad de esas estructuras megalíticas, como Stonehenge o las tablillas babilónicas. Son meros calendarios. Pero el rol de la luna desde el inicio de los tiempos no se restringió solo a lo práctico, por su importancia en la supervivencia, pero seguro que también por su belleza y esplendor, por sus fases, su relación con la vida. Por todo ello, se coló de lo práctico a lo cultural. Apareció en los relatos, las historias, los cuentos, pero también en los mitos. Una religión y unas creencias que también eran fundamentales para la cohesión del grupo, también necesarias para la supervivencia de estas primeras agrupaciones humanas, y donde la luna tendría en todas las culturas un papel fundamental. Pero esto mejor que no lo cuente Héctor, que sabe muchísimo más que yo del papel de la luna en los mitos y en las historias de los antiguos. Así es, Javi. La luna aparece como elemento crucial en las mitologías de todo el mundo, y tiene todo el sentido. Como ya has comentado, en el principio fue la luna. Antes de la escritura, antes de las historias, de la filosofía, antes incluso de las palabras, ahí estaba la luna. Y al mirar la luna sentíamos que la luna se comportaba como nosotros, porque tenía ciclos, tenía fases. Debían sentir los primeros humanos que vieron la luna que los acompañaba y también que los regía. Demasiadas coincidencias. El tamaño que se veía de la luna era idéntico al del sol. La luna acompañaba el ciclo de unos 28 días de las mujeres y también sus 3 fases vitales. La luna nueva y creciente simbolizaba la fase de doncellez y de independencia de la mujer, antes de su plenitud como madre y como esposa. En la mitología griega, esa doncellez, esa luna creciente, estaba simbolizada por la diosa Artemisa. La luna llena, que se corresponde con la mujer en su plenitud, es la madre. En la mitología griega se llama Hera, Rea, Cibeles. Y por último, la luna menguante, que en la mitología griega era simbolizada por la anciana, la bruja, Hécate. Pero estas distinciones se hicieron después. Antes, al principio, la luna entera en sus 3 fases se correspondía con una misma diosa, la triple diosa, la diosa blanca. Sus sacerdotisas, con lunas en el pecho y pasando por las 3 fases de luna-mujer, gobernaban los pueblos, y la triple diosa, antes de dividirse, tuvo muchos nombres. Fue Hera, Helena, Rea, Cibeles, Brigitte en Irlanda, Tanit en Tartesos y en Cartago, Isis en África, Astarte e Istar en Asia Menor. Incluso en China estaba Chang'e y en la imponente Teotihuacán, Chalchutlicue. Todas ellas diosas luna, todas manifestaciones de la misma diosa. Y aunque luego llegaron los dioses sol de otros pueblos y se casaron con las diosas, aún nos queda esa asociación de la divinidad con lo triple, véase todavía el dios cristiano, e incluso una misma diosa con muchos nombres, como ocurre con la Virgen, que es la misma en muchos lugares. Pero aquí se llama la Virgen de Lourdes, allá de Guadalupe, en otro lado de la Almudena, allá de Fátima, muchas vírgenes y una sola virgen. Y todo esto para que sientas cómo las poéticas se nos quedan amarradas en el corazón y cómo nada se pierde, solo se transforma. Pero siguiendo con la mitología griega, una de las historias más famosas de la luna se corresponde con su nombre también más conocido, Selene. Te cuento la historia brevemente. Hubo una vez un pastor joven, guapo, que se llamaba Endimión. Endimión se quedó dormido en una gruta y por allí pasó la noche, es decir, la luna, Selene, que iba perezosa por el cielo cuando uno de sus rayos tocó, acarició el cuerpo dormido de Endimión. Selene debió de sentir una electricidad desde su apéndice de rayo de luna que ella entendió como una especie de ternura. El caso es que se enamoró de Endimión, concretamente de su belleza mientras dormía, y Selene quiso poder contemplar a Endimión siempre así y rogó a Zeus que le concediera tal deseo. Y Zeus aceptó, y sumió a Endimión en un eterno dormir sin sueños, plácido, aparentemente tranquilo, que Selene podía ver cada noche, como un motivo más para salir. Y es de imaginar
que la diosa Selene se cambiara las ropas, los vestidos cada cierto tiempo para visitar a su amado. Y escuchamos, pero no juzgamos, Selene amó a Endimión y de ese amor nacieron 50 hijas, 50 lunas. Las 50 lunas que hay, por cierto, entre una olimpiada y otra. Echa cuentas. Cada luna es aproximadamente 29 noches y 50 lunas por 29 noches dan 1450 noches, es decir, unos 4 años. Por eso, cuando te pregunten ¿por qué las olimpiadas o el mundial son cada 4 años? La respuesta es por las 50 lunas hijas de Endimión y Selene. Ya ves la importancia de este mito casi olvidado hoy, pero que gustó mucho a los antiguos observadores de la luna. Ya Plinio el Viejo lo interpretó como una historia alegórica que hablaba de los astrónomos, que dormían de día para poder observar la luna por las noches, y que en sus observaciones consiguieron distinguir decenas de lunas distintas. Ahí las tienes de nuevo, las hijas de la luna y quien la mira. Más tarde a Galileo, amante también de observar los astros, llegaron a apodarle el nuevo Endimión. Vamos, que Endimión acabó siendo algo así como el santo patrón de los astrónomos. Gracias, Héctor. Así, poco a poco, la luna se iba colando en la cultura. En cada facción, en cada expresión, la íbamos integrando más y más en nuestra vida. Y ya no solo por supervivencia o como elemento cultural. Observando la riqueza de manifestaciones de la luna y estudiándola, la luna fue colándose en cada resquicio de nuestra existencia. Y es que pasada la era mítica, donde la fascinación creó relatos e historias mitológicas, llegó una nueva mirada al mundo que nos trajo nuevos ángulos para mirarla y observarla, para estudiarla, para entenderla. Era la era científica. Empezando por los griegos, pronto quisieron entenderla, medirla. Su curiosidad no tenía límite, querían saberlo todo de ella, de qué estaba hecha, a qué distancia estaba, qué forma tenía. Piensa que cosas que hoy nos parecen obvias, como que no brilla con luz propia, o que está hecha de roca, entonces no lo eran tanto. Y en ese momento el conocimiento se confundía con el mito, dificultando ese salto a la era científica. Pero los griegos lo consiguieron, con mucha inteligencia y creatividad, tanta que 2000 años después aún nos asombra, flipa. En el 500 a.C., Anaxágoras fue el primero en proponer que la luna era en realidad una roca, como lo era el sol. Incluso propuso también, de forma acertada, que aunque la luna brille intensamente, no es debido a que emita luz, sino que tan solo refleja la del sol. Y dio explicación también a los eclipses, convirtiéndose con ello en el primer científico que midió la luna. Pero no corrió buena suerte. Sus ideas, muy avanzadas para su época, le hicieron sufrir la persecución, el castigo y finalmente el exilio. Así es como podemos considerar a este Anaxágoras el primer mártir de la ciencia. Pero hay más. Los griegos también midieron su distancia y su tamaño de una forma tan precisa y tan inteligente que levanta el asombro en cualquier persona que lo descubre. Fue el griego Heráclito, gran sabio de la antigüedad, quien usó el conocido cálculo de Eratóstenes del radio de la Tierra y la sombra de esta en la Luna para calcular la distancia Tierra-Luna. Su valor, el que consiguió él, es muy cercano al que tenemos actualmente, unos 380.000 kilómetros de distancia. Todo ello mucho antes de que existiera el cálculo, la trigonometría, las calculadoras o los telescopios. Es flipante. Y con ello pudieron ver que la Luna es nuestro hermano cósmico, el cuerpo más cercano a la Tierra. Para que compares, Venus, el siguiente cuerpo en distancia, está a 40 millones de kilómetros en su distancia mínima, unas 100 veces más lejos. Y el Sol está incluso más lejos, a 150 millones de kilómetros de aquí. Así que sí, en escalas cósmicas podemos decir que la Luna está cerca. Algo que los antiguos ya empezaron a entender, estrechando aún más los lazos con nuestro satélite. También calcularon, y de forma muy brillante, su tamaño. Fue otro sabio de la antigüedad, el gran Aristarco de Samos. El mismo que hoy es famoso por proponer que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés. Era el primer modelo de los cielos con el Sol en el centro, el primer modelo heliocéntrico, adelantándose casi 2000 años a Copérnico. Pues bien, el método que usó Aristarco para calcular el tamaño de la Luna fue muy original. Aristarco observó la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar total, estimando que el diámetro de la Luna era aproximadamente 1/3 del diámetro de la Tierra. El valor correcto es un poquito menor solamente. Todo esto lo escribió en un tratado sobre el tamaño y distancia del Sol y la Luna. Y claro, Aristarco, al ver que el Sol era mucho más grande y estaba mucho más lejos, entendió que era mucho más lógico que fuera el Sol el que estuviera en el centro y la Tierra girara alrededor, basado en ese cálculo, el cálculo de tamaño de los dos cuerpos. Especial relevancia dentro de la historia del ser humano con la Luna
la tienen los eclipses. En un eclipse de luna, la Tierra se sitúa entre la luna y el sol, tapando la luz del sol y dando su sombra en la luna. Los rayos que van rasantes a la Tierra la atraviesan, pero la atmósfera produce dispersión en estos rayos, haciendo que se forme en la luna una sombra rojiza. Es un efecto similar al rojo del amanecer o el anochecer. Peor aún es lo que ocurre en los eclipses del sol. La luna se sitúa entre la Tierra y el sol, lo que bloquea los rayos de luz en dirección a la Tierra. En medio del día se hace de noche. El astro rey se apaga. Los animales enloquecen. Ahora imagina esto en la era de la superstición, la era precientífica, el impacto que podría tener ambos fenómenos, una luna roja de sangre o un sol, el rey sol, apagado. Solo un ejemplo de cómo algo así puede directamente marcar el destino de todo un pueblo. Año 585. Lidios y medeos están en el campo de batalla, listos para enfrentarse en una cruenta guerra. Entonces, de repente, el sol desaparece, provocando desesperación y pavor. Claramente era un signo del enfado divino. Así dejaron las armas y volvieron a casa. De ahí que predecir correctamente los eclipses fuera tan importante. El primero en hacerlo fue Tales de Mileto, en torno al año 500 a.C. Se piensa que fue algo que aprendió a hacer en sus viajes cuando estuvo en Babilonia. Más en nuestro tiempo también hay ejemplos de cómo se han usado eclipses para infundir miedo. Se cuenta que Cristóbal Colón usó su conocimiento de eclipses para aterrorizar a indígenas americanos. Hoy los eclipses ya no nos asustan, porque sabemos que ocurren como consecuencia de la dinámica planetaria. Hay eclipse cuando el Sol, Tierra y Luna están perfectamente alineados. Como la Tierra gira en un plano diferente al plano en el que gira la Luna, los eclipses son tan raros, siendo lo normal que haya solo 2 al año. Y de hecho, esto parte de una de las casualidades cósmicas más curiosas. Ocurre porque Sol y Luna tienen el mismo tamaño aparente en el cielo, es decir, ocupan el mismo espacio, no porque tengan el mismo tamaño, ya saben que el Sol es mucho mayor, sino porque tienen la misma relación tamaño-distancia a la Tierra. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca, por lo que su tamaño aparente es el mismo. Algo que no es debido a ningún principio físico, es meramente casualidad. Una casualidad maravillosa de observar. Sí, es una indirecta, anota. El próximo eclipse total en España es el 12 de agosto de 2016 y yo estaré viéndolo desde Castellón. Otro fenómeno lunar interesante estudiado desde la antigüedad son las mareas. Piteas en el siglo IV a.C. y Plinio el Viejo en el I a.C. vieron correlación entre las mareas y la luna, pero sin atinar con el mecanismo. Kepler en el siglo XVII hablaba de la respiración de la luna. Galileo propuso que era debido al giro de la Tierra. Pero la clave, amigos y amigas, estaría en la gravitación, algo que solo pudo ver el maestro de la gravedad, Isaac Newton. En su gran obra Principia daba con la explicación aceptada hoy en día. Vamos a ver una explicación moderna con las fuerzas de marea, recordando que la gravedad es una fuerza que cae con el cuadrado de la distancia. Se hace más pequeño cuanto más lejos. Y así será la fuerza de la gravedad que ejerce la Luna sobre 4 puntos distintos de la Tierra. Las flechas más largas señalan donde la gravedad es más intensa. Muy bien, ¿te fijas qué está pasando? Para verlo mejor, saquemos factor común, o lo que es lo mismo, veamos la fuerza relativa entre esos 4 puntos, lo que los diferencia. Si sacamos ese factor común, vemos que estas son las fuerzas relativas en esos 4 puntos. ¡Una compresión! Eso es lo que da lugar a las mareas. Y si te fijas, esto es algo que ocurre cuando la luna está frente a ti, pero también cuando está en oposición. Y como a lo largo de un día, un giro completo de la Tierra, la luna apenas se mueve, esta situación se dará 2 veces al día. Lo que explica que haya 2 ciclos de mareas cada día. Y finalmente, las fases de la luna y su dinámica. La luna está en resonancia con la Tierra, es decir, sus ritmos de giro están sincronizados. Y esto no es algo tan raro, puesto que ocurre con muchos planetas y satélites en el sistema solar. Júpiter y Saturno están en resonancia 5:2, es decir, por cada 5 vueltas de Júpiter alrededor del Sol, Saturno da 2. Plutón está en resonancia con Neptuno. Las lunas de Júpiter están en resonancia con su planeta. Y nuestra luna, también ella, está en resonancia 1:1 con la Tierra. Esto quiere decir que por cada vuelta que da la luna alrededor de la Tierra, da también una vuelta sobre sí misma. Y esto no es magia, es estabilidad gravitacional, algo recurrente en el universo. Y esto, que podría parecer una simple anécdota, sí genera algo muy bello y también muy místico. Debido a esta característica, la luna siempre da a la Tierra la misma cara. Es la famosa cara visible de la luna. Gira siempre dando su mejor perfil. De hecho, puedes probar noche tras noche
vas a ver siempre lo mismo en la luna, siempre la misma fotografía. ¿Y qué hay en la otra cara? Pues ha estado oculta durante milenios, lo cual ha dado lugar a miles de historias, intrigas, misterios. ¿Qué habría allí? El misterio desapareció cuando la primera sonda espacial la fotografió. Fue la Luna 3 soviética en 1959 y es así. Disfrútenla porque también es preciosa. Un siguiente paso fue posarse en esa cara. Lo consiguió hace poco más de un año la sonda china Chang'e. Es el 3 de enero de 2019. Chang'e, por cierto, como dijo Héctor, es la diosa china asociada a la luna. ¿Qué se descubrió allí? ¿Nazis en la luna? ¿El equipo de rodaje del show de Truman? ¿Elvis? Nada de eso. Pero sí algo muy interesante. Una asimetría. La composición geológica de la luna es asimétrica. La cara visible y la cara oculta son muy distintas. La parte oculta carece de esos mares tan característicos de la visible, además de tener una corteza más gruesa y distinta composición química. Hoy se piensa que fue debido a su formación, algo que veremos más adelante. ¿Y las fases? Esto ocurre simplemente por la ubicación del Sol con respecto al sistema Tierra-Luna. En luna nueva cuando el Sol ilumina el lado oculto de la Luna, es creciente cuando ilumina la mitad, llena cuando la ilumina completamente y menguante cuando ilumina la otra mitad, para volver a terminar el ciclo siendo luna nueva. Este ciclo es de unos 28 días, que nunca se detiene. Un último dato, por cierto. ¿Te has fijado que en luna nueva sí se puede ver un poquito de luz en la luna? ¿De dónde crees que viene esa luz? Piénsalo. ¿Qué cuerpo puede estar emitiendo esa luz a la luna para no ser totalmente oscura? Pues si la responsable es la Tierra. Cuando la luna está en luna nueva, desde la luna vemos la Tierra en tierra llena, es decir, desde la luna viene la Tierra completamente iluminada, porque desde la luna la Tierra también tiene fases. Pues bien, en tierra llena se emite mucha luz sobre la luna, así que esa luz que vemos en luna nueva realmente es luz reflejada de la Tierra. O sea que la luz llega a la Tierra, refleja la luna y de la luna refleja y lo vemos así, doble rebote. Es lo que se conoce como la luz cenicienta. Y sí, tiene un ilustre descubridor de este fenómeno. Es Leonardo da Vinci, que lo explicó en algunos de sus escritos. Flipante. Mareas, eclipses y las fases lunares dejaron huella en el imaginario colectivo, en la cultura, acompañándonos a lo largo de la historia. Esto nos lo cuenta mejor mi amigo Héctor. Exactamente. Todas esas características de la Luna fueron interpretadas, digamos, humanamente. Por ejemplo, la Luna tiene fases, cambia para seguir igual. Es ella misma sin ser en cada momento idéntica a sí misma. Por lo tanto, los humanos relacionamos esta característica de la Luna con lo mutable en nosotros mismos. Y de hecho, cuando alguien es demasiado mudable o incluso impredecible, lo acabamos llamando lunático. También, si lo pensamos, las fases de la Luna suponen una construcción y una deconstrucción. Van de lo creciente a lo lleno y luego mengua. Eso se identificó con el ciclo de generación y degeneración, lo que se construye y lo que se pudre. Y como lo que se pudre se relaciona con el color verde, tenemos el verde asociado con la luna. De ahí que Lorca instintivamente defina al gitano de su poema como moreno de verde luna. Y también Shakespeare juega con esta característica de la mutabilidad de la luna. Concretamente en su Romeo y Julieta, en la famosísima escena del balcón, ahí encontramos a Romeo en el jardín hablando con Julieta, y cuando Julieta le pide una promesa de amor, Romeo quiere jurar por la luna. ¿Y sabes qué hace la sabia Julieta? Decirle: no jures por la luna, la inconstante, que cambia de opinión cada semana. Vamos con otra característica de la luna, la llamada luna negra, denominada así porque hay una luna que periódicamente no podemos ver. Y ya desde Plutarco esa luna se asociaba con la muerte y el renacimiento. Por eso hay tradiciones que creen que los muertos van a la luna y allí expían sus pecados para subir a un cielo mayor, más alto, más consistente. Esta característica de la luna, de aparecer y desaparecer cada cierto tiempo, se asocia en la Tierra con animales que hacen lo mismo y que los humanos podían ver. Por ejemplo, los osos, que se alejan en invierno para hibernar y luego regresan, renacen en la primavera y los volvemos a ver. El oso, entonces, se asocia con la luna. O el caso del caracol, que entra y sale de su concha. O el escarabajo y la serpiente, símbolos del renacer, compañeros de la luna en el acto de morir y resurgir. Lorca también aprovechó la relación de la luna con la muerte y, por ejemplo, en su obra Bodas de sangre, nos dibuja una luna sanguinaria, una luna sedienta de que alguien muera para incrustar, para entrelazar sus rayos en los pechos abiertos de los caídos y así calentarse. Y no solo en Bodas de sangre, la luna y la muerte van también de la mano en su romance de la luna, donde la luna se lleva al niño muerto de los gitanos. ¿Qué más tiene la luna? Pues la luna se relaciona con las mareas, hemos dicho, ¿no? Pues es por eso que la vamos a relacionar en el imaginario humano, en el inconsciente colectivo, con el mar. De hecho, muchas diosas luna son también diosas del mar.
La sincronicidad de los tiempos de la luna con los de la mujer tenía fascinados a poetas y científicos. Incluso Darwin defendía que la conexión de la luna con lo femenino se articulaba científicamente a través de la relación de ambas con el mar. Como la luna gobierna las mareas y Darwin creía que la vida surgió en el mar, tiene sentido que el ritmo del mar acabe influyendo en el ritmo de los seres vivos. Más cosas, los cambios de superficie lunar en su devenir se relacionan con un objeto que también tiene cambios en su superficie, por ejemplo, el abanico, que se abre y se cierra. O la capacidad reflectante del espejo hace que este objeto esté conectado con la luna. Y fíjate, tanto espejos como abanicos están relacionados con el carácter femenino. La luna se asocia con la noche, y la noche con ver las cosas distorsionadas, y la distorsión con la fantasía, el tiempo del cuento y del relato. Por eso las historias de las mil y una noches no pueden contarse de día, sino solo de noche, bajo el auspicio de la luna. También en las mil y una noches, la luna llena es símbolo de la mujer hermosa entre las hermosas. El resto solo pueden aspirar a ser estrellas, opacadas poéticamente por la luna. Y si nos vamos a la otra esquina del mundo, en la América precolombina, también se dice que si los cuentos se contaran de día, el maíz no crecería, distraído por la historia. Y entonces la pregunta, ¿qué dirías tú? ¿Si los cuentos solo se pueden contar por la noche, durante un eclipse, se pueden contar o no? Mi respuesta es que sí. Los chinos del imperio creían que el eclipse era un desarreglo cósmico, la señal de que había que enderezar algo abajo para solucionarlo de arriba. Así, a veces bastaba con que el ejército formara encuadros perfectos para que el hechizo del cielo se deshiciera. Otras veces había que ayudar un poco. Era cuestión de colocarse y lanzar flechas al sapo que se había comido la luna. Y al final lo acaba vomitando, así que la técnica funciona. Igual pasaba en otros lugares del mundo. Para los mesopotámicos, un eclipse indicaba que la luna estaba siendo atacada por 7 demonios. Para indios americanos era un ataque de las mascotas que la luna tenía. Para los incas era un jaguar que atacaba la luna. Para los chinos, el eclipse de sol era un dragón que devoraba el sol. Para que el dragón devolviera el sol, los chinos, de hecho, intentaban hacer todo el ruido posible, gritos, golpes, pateos, y de esta manera conseguían que el dragón devolviera el sol antes o después, lo cual había que celebrarlo. Pero el hecho de que el sol pudiera ser devuelto por el dragón no quería decir que los chinos no tuvieran que estar prevenidos. En el año 2100 a.C., 2 astrónomos chinos fueron decapitados por no predecir un eclipse de sol, y en el antiguo Perú se dice que la llegada de los españoles fue anunciada por un eclipse. Hay más cosas aún. Imagina el efecto que podía tener para una cultura precientífica ver en el cielo una luna de sangre. Algo tan grandioso solo podía ser símbolo de la ira de los dioses. Hay incluso autores que defienden que los instrumentos musicales que usamos, basados en redondeces y filamentos, tienen que ver con la luna, y hasta encontramos la luna en perros y toros. Platón incluso nos dice que su plateada Atlántida tenía como animal totémico simbólico el toro. De nuevo el mar, la luna, el devenir, la construcción y la deconstrucción. Muchas gracias, Héctor, muy bien explicado. Y recuerden que tiene esa newsletter por si quieres estar al tanto de las novedades que va publicando Héctor. Pero nosotros continuamos. Hoy sabemos, casi 2000 años después, muchísimo más sobre la luna de lo que sabían los antiguos. Por ejemplo, queremos saber cómo se formó. Algo no sencillo de explicar porque la luna científicamente es rarísima. Por su tamaño, anormalmente grande para ser un satélite respecto de su planeta, la Tierra. Tan anómalo es su tamaño que algunos expertos consideran el sistema Tierra-Luna como biplanetario. Y den gracias porque esta anomalía es una gran suerte. El gran tamaño de la Luna y su posición respecto a la Tierra hace que ésta estabilice el eje de giro de la Tierra. Es decir, sin la Luna la Tierra no mantendría su eje de giro tan perfectamente alineado, haciendo que estuvieran bamboleando. Las estaciones serían una locura, el clima sería insoportable, sería como una peonza cuando se va frenando, giraría cada vez de forma más alocada, un total desastre para nosotros, así que gracias Luna. Pero es rara también por su giro, va a velocidad muy elevada, y también por su composición, con un manto muy similar a la Tierra, pero un núcleo muy diferente, es de hierro y mucho menor, y todo esto nos da pistas sobre su formación. Sabemos que debió formarse al inicio de la formación del sistema solar, por lo que tendría unos 4.500 millones de años. Una de las primeras teorías que se tienen se debe a George Darwin, sí, nieto del mismísimo Charles Darwin. Para George, la Luna se formó de un pedazo de la Tierra que se desgajó debido a la alta velocidad de giro de esta, como cuando vas muy rápido en una curva y sientes que vas a salir disparado. Pues eso. Pero esta teoría tiene dificultades, en particular explicar la composición de la Luna, que sea tan distinto el núcleo,
del de la Tierra, por lo que es difícil imaginar que las dos provengan de un mismo cuerpo. Así, surgen otras teorías, como la de captura, debida a Harold Urey, el del famoso experimento de crear vida en el laboratorio. La Luna se habría formado en otra región del sistema solar y habría sido capturada por la Tierra, algo aún así difícil de imaginar. En realidad, la teoría con más respaldo a día de hoy por la comunidad científica es la de la colisión. Un planeta del tamaño similar a Marte habría chocado con la Tierra hace muchísimo tiempo, desgajando parte de esta. Esto podría explicar el alto giro del sistema, su alta masa, la disparidad de composiciones, pero también que sus mantos sean similares. El choque habría lanzado material de la Tierra y se habría integrado en la Luna. Y también hay algo sospechoso acerca de su estructura geológica que mejor vemos más adelante. También sabemos que la Luna está muerta, en muchos sentidos. En el sentido geológico quiere decir que no tiene la actividad que tiene la Tierra. Nuestro planeta está sometido a cambios constantes frutos de una intensa actividad tectónica. Esto hace que la superficie de la Tierra esté en constante evolución. Los continentes se mueven, aparecen nuevas islas, nuevas montañas. Por otro lado, en cambio, la Luna está igual que hace miles de millones de años, lo que hace que se mantengan los cráteres, marcas o cicatrices de un pasado más activo del sistema solar. Es por eso que las piedras de la Luna, los 400 kilogramos que se trajeron de las misiones Apolo, tengan tanto interés científico. Revelan mucha información sobre la formación del sistema solar. Además, la Luna, al tener menor gravedad, no tiene atmósfera, o es muy débil. Esto hace imposible la presencia de agua líquida, formando mares. El agua, sin la presión atmosférica, se evapora. Así, los mares de la Luna en realidad son lava seca, de una época en la que la Luna ardía por el calor de los impactos. Estos dos efectos sumados, que no hay erosión por la atmósfera ni actividad geológica, hacen que la superficie no evolucione, que no se borren las marcas, cráteres, mares de lava o incluso pisadas. La huella de pie de Armstrong en la Luna tardará cientos de miles de años en quitarse. La Luna también está muerta en sentido biológico. No se ha encontrado nada vivo ni se espera que se encuentre nada. En los primeros viajes se dudó de posible presencia microvida. De hecho, a petición de Sagan, los primeros humanos en pisar la Luna tuvieron que seguir una cuarentena a su regreso a la Tierra para asegurarse de no traer ningún bicho extraño a bordo. Hoy esta posibilidad está más que descartada. Pero aunque la Luna esté muerta, esto no significa que esté impertérrita, inalterable. Sí, poco, pero sufre una actividad mínima. Por ejemplo, hay lunamotos. Son temblores de tierra causados por la gran diferencia de temperaturas entre la noche y el día. 123 grados de día, menos 230 de noche, debido a que al no tener atmósfera no es capaz de guardar calor. Otro dato importante, la Luna se encoge lentamente. Se cree que ha podido perder unos 200 metros de diámetro desde su creación, debido a que está enfriándose. Y no solo está menguando, haciéndose más pequeña, también se está alejando. Se piensa que la Luna llegó a estar a tan solo 22.000 kilómetros de distancia, 20 veces más cerca que ahora. Imagina cómo habría de ser el espectáculo. La Luna se fue alejando poco a poco por causa de las mareas y su fricción con la Tierra, conservando con ello el momento angular. Y hoy sí, si te lo preguntas, sigue haciéndolo, a un ritmo de unos 3,78 centímetros al año, más o menos el ritmo al que crecen tus uñas. Pero faltan muchos misterios por resolver, algo a lo que ayudan los viajes a la Luna, una situación que ha soñado el ser humano desde el inicio de los tiempos. Nos lo cuenta Héctor. Los viajes imaginarios a la Luna los encontramos muy temprano en la historia del arte y de la literatura. Y como suele decirse, los poetas ya anticiparon con sus intuiciones lo que la ciencia iba a descubrir andando el tiempo. El más antiguo viaje a la Luna del que tenemos noticia lo soñó Luciano de Samosata, allá por el siglo II de nuestra era. Lo cuenta en su libro Historias verdaderas, de las cuales lo único verídico, confesado por el propio Luciano, es que son todas mentira. Pero eso nos da igual. La historia verdadera cuenta una expedición marítima que, tras superar las columnas de Hércules y salir al actual Océano Atlántico, fue impulsada hacia arriba por un torbellino marítimo hasta la Luna, que encontraron como un gran país en el aire, una isla. Allí, los viajeros de Luciano conocieron a los habitantes de la Luna, llamados los selenitas, cuyo rey era... ¿A que no adivinas su nombre? Claro que sí, Endimión.
De hecho, si tienes curiosidad por los selenitas, te diré lo que nos cuenta de ellos Luciano. Nos dice, por ejemplo, que siempre son de un solo sexo, que desconocen la palabra mujer, aunque hacen el papel de esposa hasta los 25 años y de ahí en adelante su rol es de maridos. Se embarazan en la pantorrilla y llegado el momento del nacimiento, se abren la pantorrilla con un cuchillo y sacan de ahí el feto. El feto sale muerto, pero no pasa nada. Esperan un poco, lo espabilan de alguna manera y al poquito tiempo el feto revive. Otros, los llamados arbóreos, nacen de una manera totalmente distinta. Te la cuento. Un selenita se corta el testículo derecho y lo planta en la luna. De ahí brota un árbol de carne con sus bellotas y tal. Y llegado el momento se abre el fruto y aparece un hombre. Los selenitas estaban en guerra permanente con los habitantes del Sol, regidos por Faetón. Esto para que veas. Luciano de Samosata, 2000 años antes, ya predijo Ricky Morty. Y de Luciano saltamos a la Edad Media para encontrarnos con un viajero ilustre, Dante Alighieri. Dante nos cuenta que la luna corresponde al primer cielo, en la subida al paraíso. Y en ese cielo habitan las almas que, aunque son benditas, han sido inconsistentes en sus promesas. Como ves de nuevo, la inconsistencia de la luna. Dante describe la luna como una nube densa, brillante y sólida, similar a un diamante que recibe la luz solar. Y las manchas solares, que en el futuro serán montañas, son ahora explicadas por Beatriz como variaciones de la densidad de la virtud divina. Y seguimos cruzando océanos de tiempo para plantarnos ya en el siglo XVII. Ahí nos vamos a encontrar al siguiente viajero imaginario, que es nada más y nada menos que el famosísimo gran científico Kepler y su relato Sueño. Kepler cuenta en este relato la historia de un joven islandés que viaja a la luna ayudado por demonios convocados por su madre. De nuevo, Kepler nos informará de que la luna está habitada, pero en su caso por dos tipos de seres diferentes. Unos son los que viven en la cara oculta, que sufren días abrasadores y noches gélidas, y los otros, los que gozan viendo la Tierra. Seguimos en el siglo XVII, y ahí encontraremos al obispo Francis Godwin, que nos cuenta que para ir a la luna hay que crear un artilugio tirado por gansas salvajes. Dice Godwin que es casi una inercia, pues esas gansas salvajes emigraban anualmente a la luna para escapar del invierno terrestre. El protagonista de Godwin es un español llamado Domingo González. Quédate con este nombre, que luego volverá a aparecer. Domingo González llega a la luna para contarnos que allí viven seres de gran estatura, cuya lengua es musical y que no tienen crímenes. Pues en cuanto pillan a uno con tendencias malvadas, lo largan de una patada a la Tierra, concretamente a América, por lo que sea. Otro testimonio del siglo XVII será el del gran narigudo Cirano de Bergerac. El sagaz Cirano utilizó para ascender una técnica nueva y muy razonable, frascos de rocío que puso por todo su cuerpo, abiertos. Como el sol chupa el rocío, eso provocó una especie de fuerza succionadora que acabó haciendo que Cirano ascendiese a los cielos, pero falló, se rompió y cayó en la zona del actual Canadá. Allí Cirano construye una máquina de resortes que accidentalmente es transformada en un cohete por soldados locales que le atan fuegos artificiales. Y ahora sí, sube. Una vez en la Luna, Cirano encuentra una sociedad que invierte todos los valores terrestres. La gente camina a cuatro patas, los jóvenes son respetados por sobre los ancianos y, atención, una buena narizota como la que tenía el mismo Cirano era en la luna señal de gran inteligencia y generosidad. Cirano, por cierto, conversa en la luna con Domingo González, el protagonista de Godwin, que hace aquí un cameo. Y así llegamos al siglo XIX, que en plena efervescencia industrial nos dará al menos dos autores muy importantes que también viajarán a la luna a través de sus personajes. El primero de ellos es Edgar Allan Poe, con La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall. Cuenta aquí la historia de un fabricante de fuelles que vivía en Rotterdam y que consigue alcanzar la luna en un globo aerostático que lo hace subir por un condensador de aire. Aunque el método es físicamente imposible, Poe se esfuerza por proporcionar detalles técnicos minuciosos sobre la presión atmosférica, la duración del viaje y los efectos fisiológicos del vacío, sentando así las bases del verismo que será característico del género de la ciencia ficción. Y en este mismo estilo llega por fin Julio Verne, que en su De la Tierra a la Luna
daría con muchas intuiciones de precisión asombrosa. El viaje se realiza mediante un proyectil lanzado por un cañón colosal, el Columbiad, construido por el Gun Club de Baltimore tras la Guerra de Secesión norteamericana. Verne sitúa el lanzamiento en Florida, calcula una tripulación de 3 hombres y describe el amerizaje en el Océano Pacífico. Y por cierto, utiliza cálculos balísticos que, aunque erróneos en la aceleración inicial, son conceptualmente correctos en cuanto a la velocidad de escape. Para Verne, la Luna no va a estar habitada. Va a ser apenas una especie de faro muerto de tiza, desprovisto de vida y de atmósfera. Porque a partir de aquí ya no nos va a preocupar tanto quién habita la Luna, ni para divertirnos ni para leccionarnos, sino que lo que nos va a preocupar es precisamente el viaje, el progreso técnico, la evolución de la especie humana como tal. Después de Julio Verne ya todo son variaciones. Llega el siglo XX y con él las películas. Los hermanos Méliès llegan a la Luna los primeros y luego vinieron cantidad de pelis, libros y series que jugaron con los viajes al espacio. Hasta que por fin la humanidad, después de tanto tiempo, no solamente puso un pie imaginario en la Luna, sino su pie físico y real. Llegó y está a punto de volver a hacerlo. ¡Datazos! Muchas gracias, Héctor, ha sido maravilloso. Y esta conexión generó algo único en la historia de la humanidad. En el viaje del humano a la Luna ha ocurrido algo muy interesante. Soñado desde los inicios de los tiempos, el viaje fue factible mucho más tarde de que fuera imaginado, de manera que muchas de las ideas de poetas, literatos y novelistas se colaron en la realidad. En el viaje a la Luna no solo va la tecnología y la ciencia, también el arte y la literatura. Vale como ejemplo los muchos paralelismos que tiene el viaje de Verne con el viaje real del Apolo 11. No solo porque eran 3 personas o porque se lanzaba desde Florida y con una trayectoria parabólica, hay muchos más. Les dejo por aquí este vídeo donde lo explico paso a paso por si tienen curiosidad. La Luna siempre ha estado ahí, por lo que no es extraño que tenga influencia en todo ser vivo en la Tierra. Y no solo a nivel cultural. Seguramente te preguntes si por ser el cuerpo más cercano a nosotros, también tiene influencia en nuestra vida, en la vida humana, en la biología. Sí, mucho se habla del efecto de la Luna en los embarazos, en la siembra o en el sueño. ¿Habrá algo de verdad en todo esto? Pues sí, se ha visto un pequeño efecto de la Luna en el sueño, confirmado con estudios científicos, aunque tiene más sentido que sea debido a la cantidad de luz que llega en las noches de luna llena que en las de luna nueva y no por efectos gravitatorios. ¿Y en animales te dirás? Pues también se han visto cosas muy interesantes. Los corales australianos siguen un ciclo lunar de reproducción. Hay cangrejos que hacen algo parecido, mosquitos con relojes biológicos asociados a la luna o gusanos como los gapolos de Samoa. Pero también murciélagos, hormigas o incluso leones, cuya caza también sigue ritmos lunares. Obviamente todo motivado por la luz extra que aporta la luna en la noche. Y por lo demás, más bien nada. Muchos se cuestionan que si estamos hechos principalmente de agua y la luna afecta al agua del planeta con las mareas, ¿tendrá también efecto físico gravitacional sobre nosotros? Pues por mucho que se ha estudiado apenas se ha encontrado nada. Se ha especulado sobre la fertilidad, que la luna puede tener efecto en la concepción, también en el nacimiento, los partos o incluso la menstruación. Pero nada de nada. Lo mismo con los cultivos. No se ha podido encontrar una relación. También se ha estudiado el efecto de la luna en nuestro comportamiento. Saben que la palabra lunático, lo dijo antes Héctor, viene de la luna. Pues tampoco parece estar la cosa clara. Sí se han visto en estudios científicos correlaciones en las inversiones o en las elecciones con la luna, llevando elecciones más arriesgadas en ese caso. Y para terminar, ¿qué pasará en el futuro con la luna? Pues la luna seguirá siendo nuestra fiel compañera durante otros 5.000 millones de años, momento en el cual el Sol engullirá a ambos tras convertirse en una gigante roja. Para entonces, si aún quedan humanos en el universo o algo que se le parezca, ya no estaremos aquí. La Tierra sería recordada tan solo como la cuna de la humanidad. Estamos destinados a abandonar el que ha sido durante millones de años nuestro hogar y buscar nuevos horizontes. Habrá que conquistar el espacio. Y en esa aventura, la Luna juega un papel importantísimo. Fue la Luna el primer objeto fuera de la Tierra visitado por un humano, en julio de 1969, en la expedición del Apolo 11. Y se supone que será el punto de partida para la colonización del sistema solar. Se espera desplegar bases en la Luna durante esta década que sirvan de primer paso para la conquista del siguiente horizonte, Marte. Y quizás la terraformación de nuestro satélite. Nadie duda que llegará un momento en que se creen ciudades en la Luna y un viaje Tierra-Luna
nos suene tan normal como ahora es un viaje entre Europa y América. ¿Te imaginas decirle algo así a los primeros aventureros que tardaron meses, invertían todo su dinero y sufrían penurias para hacer ese viaje? Ahora lo hacemos solo en unas 10 horas. Pues es posible que con el viaje Tierra-Luna nos pase lo mismo en el futuro. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y me despido dando las gracias a mi amigo Héctor por haber hecho esta colaboración que a mí me hacía tanta ilusión. Te dejo para terminar un poquito de bibliografía recomendada por si tienes más curiosidad. Pues esto ha sido todo. Me despido deseando que des mucho al coco y estudies, que puedes ser tú el próximo Kepler o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.